Bueno, buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes estas jornadas de encuentro y de reflexión. Ante todo, me gustaría agradecer al Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia, a la Dirección de Archivos de Derechos Humanos y en especial a la doctora Marcela Rodríguez y a todo el equipo que me ha permitido, me ha facilitado encontrarme con ustedes virtualmente en esta instancia. Mi intención es compartir algo del trabajo que se ha desarrollado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en los archivos, con la documentación vinculada a la violación de los derechos humanos durante la pasada dictadura cívico-militar en Uruguay. Me gustaría iniciar con una reflexión sobre cómo en los últimos tiempos ha habido una explosión en cuanto al concepto memoria, ¿no? Un auge del concepto memoria, de la memoria histórica. Creo que esta discusión se ha iniciado por voluntad de los colectivos sociales que han perseguido la búsqueda de memoria, de verdad y de justicia para todos los hechos que acontecieron en los gobiernos represivos. Y también por la identificación y o apertura de acervos documentales vinculados a organismos represivos y también a organizaciones que se ocuparon de defender los derechos humanos. Esta discusión o este nuevo abordaje del concepto memoria me parece que ha resignificado el concepto de archivo. El papel de los archivos en la sociedad ha tomado otro sentido. Ya no es un depósito donde se almacenan los grandes temas del pasado esperando a ser investigados, sino por el contrario, se han revalorizado en cuanto a la utilidad inmediata que tiene la sociedad, que los archivos le ofrecen a la sociedad. Me parece que en este sentido se han vuelto más visibles. Y la oportunidad de poder trabajar con documentación de estas características creo que también ha transformado la forma en cómo los archiveros percibimos nuestro trabajo. Personalmente, si bien ha constituido una tarea muy dura, muy dolorosa en ocasiones, también ha reafirmado mi vocación y me ha permitido sentir de que la labor nuestra, la labor de los archiveros, trasciende lo puramente mecánico o científico de organizar un archivo, sino que también podemos tocar, en cierta forma, la vida de muchas personas. Percibirán que no me refiero a nuestros acervos como archivos de derechos humanos, y esto se debe a que la función del Ministerio de Relaciones Exteriores, lógicamente, no era una función, no era un gobierno, un órgano represivo en sí, sino que durante el periodo de la dictadura se alió al sistema imperante y cumplió tareas represivas. Pero el grueso de la documentación que albergan el acervo de Relaciones Exteriores es documentación producida en el normal cumplimiento de sus funciones. Esta documentación que nosotros identificamos referente a la actividad realizada en el periodo de la dictadura es particular y nosotros la hemos denominado documentación sensible o vinculada a la temática de los derechos humanos. Uruguay, al igual que muchos países del Cono Sur y gran parte de América Latina, padeció durante la década de los 70 de la instauración de gobiernos autoritarios. En Uruguay particularmente, desde el año 1973 hasta el año 1985, sufrimos una dura dictadura. Pero lo que la caracterizó con respecto a otras fue la gran participación de los actores civiles, tanto en la gestación como en
la organización. El Estado sufrió una especie de militarización, donde la conducción, si bien dependía de los mandos y los oficiales de las Fuerzas Armadas, tenía un amplio apoyo de civiles destacados en distintas áreas del gobierno. El Ministerio de Relaciones Exteriores no escapó a esta lógica y pasó a desempeñar un papel clave en 3 niveles. Primero, el control de los ciudadanos uruguayos exiliados en el extranjero, la coordinación con otros gobiernos represivos de la región y, por último, la defensa de la imagen del régimen en el ámbito internacional. El Estado uruguayo, para efectivizar la política de represión y de persecución, no solo utilizó los servicios de seguridad creados para tal fin, ¿no?, sino que se valió, en este caso, de la estructura propia que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, de toda su red de embajadas, delegaciones permanentes y consulados, para poder realizar sus intervenciones en el exterior y controlar, vigilar y perseguir a miles de ciudadanos uruguayos que fueron investigados y fueron sujetos de controles y de seguimiento. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores también se coordinó con las cancillerías de los países de la región, en especial con Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Esta coordinación implicaba el intercambio de información sobre las personas perseguidas, es decir, los requeridos, y también el intercambio de operativos, o la coordinación, mejor dicho, de operativos, tanto de secuestro, de detención, como de desaparición de personas. Uno de los casos más emblemáticos que tenemos en el país es el secuestro y el asesinato de 2 legisladores uruguayos, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurrido en mayo de 1976 en Buenos Aires. Del mismo modo también se produjeron varias detenciones y deportaciones de ciudadanos extranjeros en Uruguay. Y finalmente, esta secretaría cumplió con la tarea de procurar revertir la imagen del régimen en el ámbito internacional. Actuó como interlocutor principalmente ante los organismos internacionales, tales como la OEA, ONU y UNESCO, donde se presentaban las denuncias de constantes violaciones a los derechos humanos, de torturas, detenciones arbitrarias y demás. Al respecto se dieron claras instrucciones impartidas de dependencias tales como el CID, que era el Servicio de Información y Defensa, la Junta Comandantes en Jefe, la DINAR, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas. Estos organismos le decían al ministerio, y el ministerio transmitía a sus embajadas y a sus delegaciones permanentes cuáles eran las respuestas que se debían de dar frente a la consulta por estas situaciones de violación de derechos humanos. Bueno, todas estas actividades llevadas a cabo por el Ministerio generaron un gran volumen documental, que, como les decía, está inserto dentro de la documentación producida en el cumplimiento natural de sus funciones. Y en los últimos años ha sido objeto de un especial análisis, primero por los colectivos sociales y después por los académicos. En el año 2005, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el señor Reinaldo Gargano, ante la información recibida de que existía mucha documentación de carácter sensible en los archivos, instruyó la creación de un grupo de trabajo, el grupo de trabajo RM 136/20
2005, como le decimos nosotros, con fecha 17 de mayo. Este grupo de trabajo tenía o tuvo como cometidos recopilar, organizar y difundir la documentación pública obrante en la Secretaría de Estado vinculada con la violación de los derechos humanos durante la pasada dictadura militar. Bueno, este grupo inicialmente fue integrado por el jefe del archivo administrativo, yo en ese momento también cumplía funciones ahí en el archivo administrativo, por el jefe del archivo histórico diplomático, el señor Álvaro Corbacho Casas, y actualmente está presidido por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Cancillería, del Ministerio, por la archivóloga Andrea Armani en representación del archivo administrativo y por quien les habla. Inicialmente, cuando asumimos la tarea que constituyó un verdadero reto, entendimos que teníamos dos grandes vertientes de trabajo. Por un lado, identificar toda aquella documentación que, insisto, estaba inserta dentro de la documentación habitualmente producida por el Ministerio y, evidentemente, devolverla a la sociedad. Cabe consignar que en este punto nosotros nos enfrentamos con una realidad que era de que hasta este momento no habían existido políticas claras en cuanto a la remisión documental dentro del Ministerio. Por lo tanto, nos encontramos como el primer problema, nos encontramos con que había documentación de este periodo en el archivo administrativo y en el archivo histórico. Y asimismo, mucha documentación aún permanecía en las oficinas productoras, es decir, en los archivos de gestión. Además de esto, el acervo había sufrido varias transferencias y eliminaciones indiscriminadas. Entonces, como primera instancia, necesitamos identificar dónde encontrar la documentación. Considerando estos factores, se diseñó la siguiente metodología de trabajo. Como ya les digo, identificar las secciones documentales que pudieran contener información sobre esta temática. Lo primero que hicimos fue identificar con unos criterios cronológicos y geográficos. La documentación del Ministerio está organizada por áreas geográficas que nosotros denominamos direcciones regionales. Y ordenada cronológicamente. Por lo tanto, hicimos un corte en determinadas áreas geográficas que seleccionamos, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, España, Estados Unidos. Hicimos esa selección inicial que después la fuimos ampliando y tomamos como corte cronológico el periodo de 1973 a 1985. Este corte también posteriormente lo fuimos ampliando porque nos dimos cuenta que ya en los años 70 se ejercía el terrorismo de Estado y habían muchos casos de desapariciones o asesinatos. Y también lo ampliamos fuera de 1985 porque una vez culminada la dictadura se siguió produciendo documentación que hacía referencia a estos hechos del pasado. Bueno, por lo tanto, retomo, para identificar las secciones documentales utilizamos estos dos criterios, el criterio cronológico y geográfico. Y además, instruimos a las embajadas y consulados en el exterior a través de una circular que remitieran toda aquella documentación que no hubiera sido enviada a Cancillería con estos criterios, ¿no? Para poder recuperar toda la documentación, centralizarla y poder así iniciar el tratamiento archivístico. Tuvimos una amplia respuesta a esta circular. Recibimos mucha documentación desde nuestras misiones en el exterior, incluso se realizaron 3 misiones de trabajo a nuestra embajada en Buenos Aires debido al gran volumen documental que ellos albergaban. Bueno, en este mapeo inicial
identificamos los siguientes grupos documentales. En el archivo administrativo se identificó en la Dirección de Asuntos Especiales, el Departamento de Derechos Humanos, se identificó toda la documentación, todos los casos de denuncias realizados ante la OEA y la ONU, así como mucha documentación sobre visitas extranjeras para fiscalizar la situación de los detenidos, como por ejemplo visitas de Cruz Roja. Después, otro punto, otra sección importante también fueron las direcciones regionales, que como ya les decía, fueron Argentina, Brasil, Chile, Paraguay en primera instancia y los países importantes de Europa. Después, el resto de archivos pertenecientes a los ex cancilleres del momento, que si bien no constituyó un gran volumen documental, tenía información sumamente valiosa. Después, la Oficina de Seguridad, que fue una oficina que se creó en 1974 para fungir como enlace con el SID, con el Servicio de Información y Defensa, y SMACO, el Estado Mayor Conjunto, y la OCOA, que era un organismo coordinación de operaciones antisubversivas. Todos ellos eran oficinas dentro del Ministerio de Defensa Nacional. Esta oficina de seguridad no solo cumplía la función de enlace con estas oficinas del Ministerio de Defensa, sino que también se encargaba del seguimiento y control de todos los funcionarios del ministerio, ya sea diplomáticos como administrativos o técnicos. Bueno, la identificación que hicimos en el archivo histórico nos llevó a las secciones, por ejemplo, delegaciones y embajadas. Volvemos a los mismos países, los países de la región que fueron donde más se implementó la Operación Cóndor, que es Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y los países de Europa. Y en este caso sumamos a Estados Unidos porque nos dimos cuenta de que Estados Unidos era una embajada que manejaba muchísima información, y también los organismos internacionales como EA, ONU y UNESCO. Bueno, una vez que tuvimos identificada la documentación, llegó el momento de hacer el procesamiento archivístico de la misma, ¿no? Todos estos documentos que fueron identificados como portadores de información tenían que ser analizados. Y para esto no tuvimos otra solución que revisar carpeta por carpeta, identificar dentro de las carpetas qué documentos estaban vinculados a la temática. Y en este momento, cuando decidimos, el grupo de trabajo decidió cómo iba a ser la descripción, nos dimos cuenta de que esta documentación necesitaba una descripción sumamente diferente a la que nosotros realizábamos comúnmente en el acervo. Entendimos de que la búsqueda iba a ser en base a los nombres de las víctimas, por lo tanto, fuimos identificando en cada documento los nombres de las personas que hacían referencia y se ideó un índice onomástico. Este índice, esta tarea, nos dio como resultado una nómina de cerca de 11.400 registros de ciudadanos, tanto uruguayos como extranjeros, que fueron objetos de investigación y de persecución. Esta nómina se sigue alimentando porque continuamos con la tarea de análisis. Este sistema lo que nos permitió fue poder recuperar la documentación de manera rápida. Y también nos permitió un cruzamiento de datos con otras series, otras secciones. Por ejemplo, si nosotros buscamos por nombre, Selmar Michelini, por ejemplo, nos va a devolver cerca de 15 registros en ambos archivos, en diversas secciones o series, y con su ubicación topográfica correspondiente.
Bueno, en este momento les estoy mostrando, por ejemplo, un documento que fue típico del momento y que además permite ver cómo el papel de la Cancillería al mismo tiempo nutría de información, cómo los operativos de la Cancillería al mismo tiempo nutrían de información a estos servicios de seguridad, en este caso a la Junta de Comandantes en Jefe, y era devuelto también a las embajadas y consulados. Esto es un documento que se llama un PEI, un parte especial de información, y llevaba el registro, el control de los ciudadanos, tanto de ciudadanos como de organizaciones. En este caso elegimos la ficha de seguimiento del escritor Mario Benedetti. Esta información era alimentada por las informaciones que remitían nuestras embajadas y consulados al organismo de represión, a la Junta de Comandantes en Jefe. Y después era devuelto a las embajadas y consulados para ejercer un control sobre las personas que eran buscadas. Acá, por ejemplo, tenemos en este Telex, tenemos un claro ejemplo de la coordinación entre los diferentes gobiernos, es decir, entre los gobiernos, la dictadura del gobierno represivo de Uruguay y el de Chile. Es una nota informando de la situación de una ciudadana uruguaya, Nelsa Gadea, que fue detenida en Chile, y en esta nota se informa de que ella está detenida y posteriormente fue desaparecida. Esto es otro ejemplo de cómo se retroalimentaban los servicios de información del Ministerio de Defensa con los de Relaciones Exteriores. Esta es una lista de sediciosos requeridos que también se nutría de la información que aportaban las diferentes embajadas y consulados, y nuevamente, después de que lo procesaba el Ministerio de Defensa, volvía hacia las embajadas y los consulados como una especie de guía a que ciudadanos no se les podía renovar el pasaporte o realizar cualquier tipo de intervención consular. Y es más, si alguno de estos ciudadanos se presentaba en las oficinas consulares o en la embajada, eso se debía informar inmediatamente a Cancillería, que iba a hacer su informe al Ministerio de Defensa para que pudieran ser detenidos. Cabe consignar que toda esta documentación, porque es algo que no quiero olvidar, toda esta documentación permanece en sus secciones y series originales. Si bien nosotros realizamos una descripción sumamente detallada, todos los documentos que están identificados como portadores de información vinculada a la violación de los derechos humanos continúa integrada a sus series. Respetándose así el orden, el principio de procedencia y el orden original. Nosotros lo que hemos realizado es una descripción detallada, pero la documentación sigue inserta dentro de su procedencia original. Bueno, llegamos al punto en que también nos planteamos cómo íbamos a hacer para difundir toda esta documentación. He de destacar que desde la creación del grupo de trabajo, las autoridades del Ministerio tuvieron el firme propósito de facilitar el acceso en primera instancia a las víctimas y a los familiares directos y posteriormente al colectivo social, con una clara intención de democratizar la información producida en este marco. Como archiveros sabemos que ese es el fin último de tener organizados nuestros archivos. Lo hacemos, trabajamos para que nuestros archivos sean accesibles, para que puedan ser fuente de conocimiento, para que contribuyan a la construcción de la memoria de nuestro país. Pero en este caso existe un costado mucho más humano. Ya no estamos únicamente ante la historia de un país o ante la memoria colectiva de un país, sino que hablamos de miles de historias personales
cargadas de dolor y que nos obliga a replantearnos cómo vamos a dar acceso a esto, ¿no? Esta dimensión tan delicada nos hizo nuevamente reformular nuestros criterios de trabajo normales o habituales. A esto hay que agregar que en este momento, en el año 2005, Uruguay no tenía el marco normativo en cuanto a la protección de los datos personales o a las leyes de acceso a la información pública que existen actualmente. Y además, en este momento constituíamos el primer organismo oficial en realizar un trabajo de estas características, es decir, de realizar un relevamiento de sus fondos y de intentar ponerlo a disposición de la sociedad. Considerando esta situación de poca experiencia y de falta de marco legal, entendimos que lo primero que teníamos que hacer era conversar con las víctimas directamente y por lo tanto convocamos a las organizaciones de derechos humanos para ponerlos al tanto de nuestro trabajo y en cierta medida conversar con ellos cuáles iban a ser los criterios que a ellos también les parecían más justos para poder difundir este relevamiento, este trabajo, ¿no? En una serie de reuniones que se dieron en ese momento, contactamos, presentaron cerca de 11 organizaciones, es decir, desde madres y familiares de detenidos desaparecidos, Crisol, que es una organización de expresos políticos, familiares de asesinados, Servicio de Paz y Justicia, Amnistía, fueron cerca de 11 organizaciones que se presentaron. Y en una serie de reuniones que mantuvimos con ellos, muy enriquecedoras, muy productivas, acordamos un protocolo de acceso y destacamos 3 niveles o 3 categorías. Por supuesto, los primeros eran los interesados directos, es decir, víctimas o familiares, que este nivel de usuario puede personalmente investigar en la documentación o puede solicitar copia certificada de los registros que hay sobre ellos. Después, las organizaciones de derechos humanos que tienen la posibilidad de acreditar investigadores propios para poder acceder a la documentación y realizar sus propias pesquisas. Y finalmente, los académicos, los investigadores, los historiadores y los periodistas. Esta categoría, si bien tiene también la posibilidad de acceder a la documentación de manera directa, debe presentar una nota dirigida al ministro explicando cuál es el objeto de su investigación y además debe firmar un acuerdo de confidencialidad o reserva en el que se compromete a hacer un uso ético de la información en el entendido de que, bueno, se maneja información sensible de las víctimas, ¿no? Posteriormente, a partir del año 2008, se comenzaron a promulgar las leyes que actualmente regulan la organización y la difusión del patrimonio documental de la Nación. Ellas son la Ley del Sistema Nacional de Archivos, la 18.220, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data. Evidentemente, todo el sistema de acceso a la documentación sensible, como les decía, contempla todo lo dispuesto por este marco normativo. Bueno, finalmente les voy a hablar sobre cuál es la situación actual y las perspectivas que tenemos de trabajo. A 15 años de haber emprendido esta tarea y continuando en ella, como les decía, continuamos relevando documentación y analizando documentación y alimentando esa base de datos que yo les decía sobre el índice onomástico de las víctimas.
y también de los perpetradores, porque en muchos casos descubrimos documentación que señalaba a responsables de operaciones en el momento. Por lo tanto, no solo hicimos un índice onomástico sobre las víctimas, sino también sobre los responsables o perpetradores. Retomando, a 15 años de haber emprendido esta tarea, en la cual tuvimos muchos aciertos y muchos errores, les puedo contar de que muchos ciudadanos han ido a consultar sus antecedentes, ya sea para obtener fuentes probatorias para presentarse ante leyes de reparación integral o como una forma de reconstrucción personal. Se han respondido cerca de 50 solicitudes al Poder Judicial, tanto nacional como extranjero. En este caso, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando en coordinación con los abogados que representaron a Uruguay, Andrea Speranzoni y Alicia Mejía, abogados que representaron a Uruguay ante un juicio que se llevó adelante en la Corte de Roma, que enjuició a cerca de 24 perpetradores acusados de secuestro, tortura y asesinato durante las dictaduras del Cono Sur, durante la instauración del Plan Cóndor. Trabajamos con los representantes de Uruguay en la aportación de pruebas y en la coordinación con otros archivos. De esa misma manera también estamos constantemente evacuando consultas de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente de la Presidencia de la República. Nuestro país ha firmado una serie de memorándum de entendimiento con Argentina, con Chile, con Brasil, con Paraguay, para facilitar el intercambio de información de nuestras cancillerías en el marco de la Operación Cóndor. Se han acreditado cerca de 20 organizaciones de derechos humanos y con ellos hemos tenido una riquísima experiencia de retroalimentación permanente. Nos han auxiliado en cuanto a pedidos judiciales, nos han asesorado, nos han asistido y bueno, y ellos tienen las puertas abiertas de los dos archivos constantemente. Y al mismo tiempo se ha dado acceso a prestigiosos académicos uruguayos y extranjeros. La Facultad de Humanidades y Ciencias ha realizado un trabajo de investigación muy detallado acerca de tanto de los desaparecidos como de los asesinados, de los casos de uruguayos asesinados, y han tenido y hemos tenido nosotros mucha participación en cuanto a la aportación de documentos. Pero como les transmití al inicio, creo que esta tarea nos desafía constantemente, no solo a nivel técnico, sino creo que también debemos redimensionar la forma como trabajamos este tipo de documentación, los archiveros. Los archiveros en realidad nos forman para trabajar con la historia con mayúsculas, ¿no? Pero cuando nos referimos a los archivos vinculados a las violaciones de derechos humanos, trabajamos con las historias de cada persona, de cada víctima. Y honestamente, para eso no hay facultad o universidad que nos prepare. Se requiere, por lo tanto, un diálogo permanente con las organizaciones de derechos humanos, con los jueces que solicitan información, con los abogados, con los investigadores, pero sobre todo me parece que el diálogo tiene que ser permanente con las mismas víctimas y las personas que van a consultar por sus familiares, porque en realidad con ellos trabajamos con una herida abierta. Esta temática nos sitúa constantemente en
escenario que están latentes dos aspectos: el pasado de nuestra sociedad, de nuestro país, pero el presente de todas estas víctimas o de todos estos familiares que buscan saber qué ocurrió con sus seres queridos. Creo que por lo tanto es nuestra responsabilidad, nuestro deber, no solo técnico, sino humano, organizar la documentación, hacerla accesible, pero hacerla accesible de una manera real, describir todo lo que se pueda, en el entendido también de que organizar y describir y sacar la mayor información posible de la documentación, no solo es una tarea que nos compete, sino también es una especie de control, de ejercer un control sobre qué hay en los archivos y que no se pierda. Y este control no solo tiene que ser ejercido por nosotros los archiveros o por las instituciones, sino también le estamos dando la oportunidad a la sociedad civil, a la sociedad toda, de que controle su patrimonio documental, que lo fiscalice, que lo cuide. Me parece que de esta forma no solo estamos garantizando la transparencia, facilitamos la coordinación con otros organismos, proveemos al sistema judicial de pruebas, acercamos a las víctimas y a sus familiares a parte de los hechos y definitivamente contribuimos a la producción académica y por ende a la construcción de la memoria social. Bueno, muchas gracias y ha sido un gusto poder compartir con ustedes mi experiencia.